¿Cómo criar niños felices? Cuarta parte. Crear empatía. Durante años, Jessica y su hermana tuvieron una relación tensa. Estar juntas siempre significaba volver la mirada y estar a disgusto. Para ser sinceros, no se caían muy bien. Jessica creía que su hermana exageraba las experiencias que tuvieron con sus padres en su niñez, y su hermana creía que Jessica era mimada e insensible. Ambas creencias las ponían a la defensiva y hacían que desconfíen la una de la otra. Esto causaba tensión, peleas y un distanciamiento que aumentaba más y más, por lo que las esperanzas de arreglar el fallo en su relación eran casi nulas. Cuando Jessica vio la relación que su esposo tenía con su hermano, se preguntó si quizá había otro camino, uno mejor. Los dos hermanos daneses tenían tantas diferencias y problemas como las hermanas estadounidenses, pero el esposo de Jessica los abordaba con entendimiento y perdón, en lugar de volver la mirada y frustrarse. Por eso, a pesar de sus diferencias, los hermanos tenían una buena relación. Así que un día, a Jessica se le ocurrió intentar escuchar a su hermana sin prejuicios. Realmente trató de entender por qué su hermana se sentía como se sentía y qué la molestaba tanto. Descubrió que al escucharla como a una amiga y no como a una rival resentida, algo en lo que se había convertido, comenzó a gestarse un profundo cambio. De pronto, Jessica entendió el punto de vista de su hermana y empezó a sentir una genuina compasión por ella, y viceversa. Por primera vez en su vida, se hablaban como amigas cariñosas. En menos de un año, su relación mejoró drásticamente y ahora están más unidas que nunca. Antes, Jessica pensaba que estaban destinadas a alejarse cada vez más. Ahora confía en ella como una hermana debe hacerlo y se siente agradecida de tenerla en su vida. Este cambio positivo llegó debido a que ambas practicaron la empatía. Es impresionante cuántas personas desconocen la palabra empatía. ¿Es algo parecido a la simpatía? ¿Apatía? ¿Homeopatía? ¿Qué significa la empatía con exactitud? Lo que es increíble sobre esta confusión es que, si tan pocas personas saben lo que es la empatía, ¿cuántos la estarán practicando en su día a día? Empatía es la habilidad de reconocer y entender los sentimientos de los demás. Es la habilidad de sentir lo que alguien más siente, no solo sentirlo por él, sino con él. En pocas palabras, es caminar 1 kilómetro en los zapatos de alguien más, pero es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué resulta tan difícil? ¿Tendrá que ver con la cultura? Un estudio reciente ha descubierto que la empatía ha disminuido casi un 50% entre los jóvenes estadounidenses desde 1980, lo cual resulta alarmante, mientras que el nivel de narcisismo se ha duplicado. El narcisismo consiste en tener una visión exagerada de uno mismo, lo que tiende a alejarnos de los demás y evita establecer relaciones significativas. La característica principal de los narcisistas es que se centran tanto en sí mismos que pierden la noción de las necesidades de los demás. Hay muchas teorías sobre por qué sucede esto, pero nadie parece estar completamente seguro de la razón. El indicador de personalidad narcisista se desarrolló en 1970 para tratar de evaluar el narcisismo y muchos estudios han demostrado su validez. Jan Twinch y sus colegas analizaron los resultados de estudiantes universitarios entre 1982 y 2007 y encontraron que durante esos 25 años, el nivel de narcisismo había crecido de manera exponencial y constante. Los niveles se elevaron tanto que en 2007 casi el 70% de los estudiantes tenía una puntuación más alta que el promedio en 1982.
¿Cuál podría ser la causa de esto? El corazón estadounidense. Sobrevive el más fuerte. Durante muchos años, en Estados Unidos, se creía que los humanos, como la naturaleza, son fundamentalmente egoístas, agresivos y competitivos. Esta idea comenzó en la Revolución Industrial. La estructura de la economía de mercado, igual que los sistemas financieros, legales y políticos, estaba basada hasta cierto punto en esa noción, que esencialmente crea rivalidad entre las personas. En Wall Street, el llamado Evangelio de la codicia es solo un ejemplo que resalta esa falta de empatía. A lo largo de mucho tiempo, los teóricos evolutivos, políticos y el público en general se han centrado en la competencia y en lo despiadada que puede ser la selección natural, que es prácticamente una configuración de fábrica del ser humano, y que ha establecido los crecimientos para el individualismo que en esencia define a los estadounidenses. Ayn Rand, la reconocida escritora cuyas obras son veneradas por los políticos, enaltece la idea de que el hombre es egoísta por naturaleza y está en la tierra para protegerse a sí mismo. Ya sea que creas en esa idea o no, la realidad es que esta ideología está tan enraizada en la cultura estadounidense que la mayoría de las personas ni la percibe y está en todos los aspectos de sus vidas. La competencia y el esfuerzo por ser el número uno son actitudes que los definen. Pensemos por un momento en las madres que hemos conocido. ¿Cuántas están realmente dispuestas a hablar sobre lo que pasa con sus hijos? ¿Cuántas son tan valientes como para permitirse ser vulnerables y admitir no saber si están haciendo bien las cosas? Parece que cada día hay menos madres dispuestas a demostrar su debilidad ante los crecientes estándares que se necesitan cumplir para ser una buena madre. Estándares que deben aceptar porque, siendo sinceros, se encuentran en competencia constante con otras madres para ser las primeras en cumplirlos. Ya sea que se trate de lo que le da de comer a sus hijos, leche materna, comida orgánica, sostenible, etc., actividades extracurriculares o la educación, siempre hay un sentimiento de competencia en lo que debería ser un tema más de conversación. Por supuesto que este sentimiento no está limitado a la maternidad, está presente en todas las conversaciones. Puede ser muy sutil, pero si pones atención, te sorprenderá lo habitualmente que lo encuentras escondido justo debajo de la superficie. Muchas personas tienen miedo de abrirse y ser vulnerables porque no quieren ser juzgadas o rechazadas. Y precisamente, ese miedo hace que muchas relaciones solo sean superficiales. Nuestro miedo a ser vulnerables y el descubrimiento del cerebro social. Brené Brown, una de las investigadoras más importantes en el tema de la vulnerabilidad, asegura que la gente teme ser vulnerable porque tiene miedo a la desconexión. Deseamos tanto la conexión social que tenemos miedo de decir algo que haga que alguien nos rechace. A pesar de eso, exponernos y ser vulnerables junto con la empatía hace que nos acerquemos más los unos a los otros. Así es como pasamos de la vulnerabilidad al otro lado del espectro, la vergüenza. En lugar de usar la empatía para intentar entender por qué alguien hace lo que hace, amamantar o no hacerlo, trabajar o no, por nombrar algunas de las actividades más importantes para las madres, decidimos avergonzarlo. ¿Cómo puede irse a trabajar y dejar a sus hijos con un desconocido? Yo nunca podría hacer eso. ¿Cómo puede ser una ama de casa? Yo nunca podría hacerlo. ¿Cómo puede seguir amamantando? Es asqueroso. ¿Por qué no amamanta a su hijo? Es muy egoísta. Y la lista continúa. El látigo de la vergüenza pasa sobre todos los demás y ¡puf! Mágicamente,
Todas tus decisiones se vuelven superiores y obviamente te convierten en una mejor madre y eso te hace sentir bien. Ser el mejor es un valor que apreciamos muchísimo. La cruel ironía es que estaríamos mejor si tuviéramos un círculo social en el que nos sintiéramos apoyados y no juzgados. El problema de avergonzar a los demás y esforzarnos por ser siempre los mejores es que cuando nuestros sentimientos de vulnerabilidad afloran, nos sentimos ansiosos o incómodos. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando se siente incómoda o ansiosa? Lo más común es que se bloquee. La comida, el celular, la televisión, las compras, los medicamentos, las drogas o el alcohol son un gran remedio para bloquearse y sentir como si todo estuviera bien en ese momento. Pero eso es solo una tirita, y todo el mundo parece tener una caja llena de esas tiritas a su alcance. En su charla TED sobre la vulnerabilidad, Brown indica: somos la sociedad más endeudada, obesa, adicta y medicada del mundo. Eso nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Y si sintiéramos ser más vulnerables y empáticos en lugar de avergonzar a los demás? ¿Y si dejáramos de buscar una perfección inexistente? ¿Y si intentáramos estar más conectados unos con otros? Una innovadora investigación en neurociencia reveló algo que los científicos han llamado cerebro social. Se trata de una región del cerebro que se ilumina cuando nos involucramos en algún tipo de interacción social. Matthew Lieberman, un neurocientífico de la teoría social cognitiva, descubrió que esta red llega como un reflejo y nos invita a reflexionar sobre los pensamientos de los demás, su mente, sus sentimientos y sus objetivos. Promueve el entendimiento y la empatía, la cooperación y la consideración. Lieberman cree que todos estamos programados no solo en interés propio, sino también para buscar el bien de los demás. ¿Y si intentáramos estar más conectados unos con otros? La sorpresa en el dilema del prisionero. Para comprobar la teoría de que los humanos estamos programados en interés propio, pero también nos preocupamos por los demás, Lieberman estableció un estudio usando imágenes por resonancia magnética funcional, que monitorizaban el flujo sanguíneo a diferentes partes del cerebro, mientras los voluntarios realizaban una prueba psicológica llamada el dilema del prisionero. En el dilema del prisionero hay dos personas y una recompensa de $10 que podrá ser dividida entre ambas. La cantidad exacta que le toca a cada uno dependerá de cuán equitativamente decida el otro dividir el dinero. Si ambos deciden cooperar, a cada uno le tocan $5. Si solo uno coopera, pero el otro decide desertar y no dividir el dinero a la mitad, el jugador que coopera se queda sin dinero y el desertor con los $10. Si ambos desertan, a cada uno le toca $1. El desafío consiste en decidir qué hacer sin saber lo que el compañero decidirá. Es más seguro desertar, pues al menos te toca $1 y podrían ser hasta 10. Si cooperas, te arriesgas a quedarte sin nada si tu compañero decide desertar. El resultado mostró que, contrariamente a lo que los investigadores esperaban, los voluntarios decidían cooperar en lugar de tomar decisión egoísta de desertar. Además, los resultados mostraron que la actividad en el núcleo estriado, el principal centro de recompensas del cerebro, aumentaba cada vez que ambas personas decidían cooperar y que la sensación de bienestar que recibían ambos voluntarios era mayor que la que uno solo podía obtener con todo el dinero. Esto significa que a la gente le da más placer la felicidad de los demás que la propia. ¿Cómo se podía explicar esto? Los daneses siempre han tenido la creencia de que preocuparse por la felicidad de los demás es fundamental para su propia felicidad. Y según lo que indican estos resultados científicos, parece que tienen razón.
La verdad sobre la empatía. Históricamente, se ha considerado que la empatía es lo que separa al ser humano de los animales. La mayoría de las personas creía que los animales y los primates no mostraban señales de empatía, hasta que el famoso primatólogo Frans de Waal demostró en su libro La Edad de la Empatía que ésta se presenta en todo tipo de animales. Hay resultados científicos que muestran empatía en ratones, primates, delfines, elefantes y otros animales. Pero la gente conoce muy poco acerca de esto. Eso se debe a que la mayoría de nuestras políticas gubernamentales están fundamentadas en la creencia de que en la naturaleza se debe pelear para sobrevivir y que por ende debemos construir nuestras sociedades basándonos en la competencia y el egoísmo, en lugar de centrarnos en el aspecto completo de lo que significa ser humano. Desde un punto de vista evolutivo, la empatía fue un valioso impulso que nos permitió sobrevivir en grupos. La especie humana no pudo haber sobrevivido sin empatía y solidaridad, a pesar de las creencias populares. A la mayoría de los humanos sí nos importa el bienestar de los demás. Este impulso ha permanecido inactivo ante la falta de atención. La gente solía pensar que los bebés nacían sin empatía, pero eso no es verdad. Todos estamos programados con empatía, solo tenemos que aprender a conectar los cables para que funcione. La empatía se encuentra en el sistema límbico del cerebro, en la parte que controla la memoria, las emociones y el instinto. Es un complicado sistema neurológico que utiliza neuronas especulares y la corteza insular. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que estamos biológicamente predispuestos a conectar con los demás. Esto es posible mediante muchos sistemas neuronales incrustados en el hemisferio derecho del cerebro. Las neuronas especulares son parte esencial de este proceso. El yo no es una entidad individual, sino una construcción relacional. Todos estamos conectados a través de la empatía. Daniel Siegel, profesor de psicología clínica en UCLA, dice que la empatía no es un lujo para el ser humano, es una necesidad. No tenemos garras o colmillos con los cuales sobrevivir. Lo hacemos porque podemos comunicarnos y colaborar. La empatía facilita nuestra conexión con los demás. Se desarrolla en la niñez a través de la relación que se tenga con una figura de apego. Un niño aprende a sintonizar los sentimientos y emociones de su madre, y más adelante los de otras personas. Lo que la madre sienta lo imitará y lo sentirá el hijo. Por eso el contacto visual, las expresiones faciales y el tono de voz son tan importantes al inicio de su vida. Es la primera forma en la que sentimos confianza y apego. Y es como empezamos a sentir empatía. Además, los bebés a veces reconfortan a otros bebés con chupetes o con un peluche cuando los oyen llorar. Responden al llanto de otros sintiendo miedo o ansiedad, e incluso algunos también empiezan a llorar al escucharlo. Tal vez no entienden la razón del llanto o el sentimiento que lo provoca, pero lo harán con el paso del tiempo y un poco de experiencia. Un estudio muestra que los niños de 18 meses casi siempre tratarán de ayudar a un adulto que esté teniendo problemas con una tarea. Si el adulto se estira para tomar algo, el bebé tratará de dárselo. O si el bebé ve que el adulto tira algo por accidente, lo levantará. Por otro lado, si el adulto tira algo al suelo con fuerza, el bebé no lo levantará, pues entiende que la acción fue deliberada y que el adulto no quiere ese objeto. Antes de que a los niños se les enseñe a ayudar o a ser considerados, quizá incluso antes de que aprendan que se trata de una obligación, los niños son menos egoístas de lo que creemos. La responsabilidad de los padres. Los padres de familia tienen una gran responsabilidad, la de ser primer ejemplo de empatía. Por eso ellos mismos deben practicarla. Esto se logra con el uso del lenguaje y el comportamiento.
Los hijos están constantemente atentos a sus padres y los imitarán. Por eso, lo que vivan en casa será fundamental en el desarrollo de la empatía. Las familias que suprimen la empatía en sus hijos los exponen a sufrir abuso físico, psicológico o sexual. Sus límites saludables se rompen y con ello su habilidad de sentir algo por alguien más. Cualquier niño que haya sufrido un trauma de apego verá dañada su capacidad de sentir empatía. Otro tipo de familias que pueden dañar el desarrollo de la empatía en los niños son aquellas sobreprotectoras. Este tipo de padres tienen miedo de ver fallar a sus hijos o de que experimenten emociones desbordantes. Hacen todo para evitarles conflictos y les satisfacen todos sus deseos. Estos padres a veces ocultan a sus hijos sus reacciones lógicas, irracionales o emocionales para protegerlos. Sin embargo, al hacer esto impiden que se desarrolle su capacidad para leer las emociones de los demás, pues sus padres les confirman lo que están viendo y sintiendo. Y eso también reduce su capacidad de sentir empatía. Los hijos de familias sobreprotectoras suelen convertirse en personas narcisistas, ansiosas y depresivas. No se les permite autorregularse por la disparidad que hay entre lo que sienten y lo que hacen. Los niños a los que se les dice constantemente cómo deben sentirse y comportarse, no se desarrollan de la misma manera que aquellos a los que se les permite reconocer y expresar cada una de sus emociones. Los primeros suelen terminar desconectándose de sus verdaderos sentimientos, lo cual podría ocasionar que les sea casi imposible tomar decisiones difíciles en la vida. Pueden llegar a sentir un vacío y un descontento prolongado. ¿Cómo podemos saber lo que queremos si no sabemos cómo nos sentimos? Fomentar la empatía en los niños desde una edad temprana ayuda a desarrollar a largo plazo mejores y más cariñosas relaciones. Y sabemos que esas relaciones son fundamentales para la verdadera felicidad y el bienestar. ¿Cómo aprenden los daneses a ser empáticos? En el sistema educativo danés hay un programa nacional obligatorio llamado Paso a Paso, que se implementa desde preescolar. A los niños se les enseñan fotos de otros niños que muestran una amplia gama de emociones. Tristeza, miedo, enfado, frustración, felicidad y muchas más. Los niños discuten sobre estas fotos y tratan de explicar lo que sienten. Y así aprenden a conceptualizar sus propios sentimientos y lo de los demás. Aprenden acerca de la empatía y el autocontrol, incrementan sus habilidades para resolver problemas y descubren cómo leer las expresiones de los demás. Una parte fundamental de este programa es que los profesores y los niños no son juzgados por las emociones que ven, solo las reconocen y las respetan. Otro proyecto cuya popularidad ha ido en aumento se conoce como CatKit. Este programa se usa para mejorar la sensibilidad emocional y la empatía y se enfoca en la articulación de experiencias, pensamientos y emociones y también sentimientos. Las herramientas que incluye CatKit son tarjetas con imágenes de rostros, así como barritas para medir la intensidad emocional y fotos del cuerpo humano en donde los participantes pueden dibujar la manifestación física de las emociones y en qué lugar se desarrollan. También incluye una herramienta llamada Mi Círculo, en la cual los niños dibujan a sus amigos, familiares, profesionales y desconocidos en diferentes partes de su círculo para ayudarlos a entender a los demás. La Fundación Mary también ha tenido un enorme impacto en las escuelas al enseñar a los alumnos acerca de la empatía. Mary es la princesa y futura reina de Dinamarca. Ha creado un programa anti-bullying que se ha implementado en todo el país, Libre de Bullying. Es un programa en el que los niños de 3 a 8 años hablan sobre el acoso y el abuso escolar para tratar de volverse más empáticos unos con otros. El programa
ha tenido un resultado positivo y más del 98% de los profesores aseguran que lo recomendarían a otras instituciones. Otro ejemplo, aunque menos obvio, de entrenamiento empático en las escuelas danesas es la manera en la que juntan a niños con diferentes fortalezas y debilidades. Los niños con mejores habilidades académicas se sientan al lado de los niños con menos habilidades, y los niños tímidos se sientan al lado de los niños más sociables, por nombrar algunos ejemplos. Esto se hace de manera sutil. Los profesores primero se enfocan en conocer a sus alumnos y después los sientan de acuerdo con sus necesidades. El objetivo es que los niños vean que hay cualidades positivas en todos, y así se ayudan los unos a los otros a llegar al siguiente nivel. Un genio matemático puede ser muy malo jugando al fútbol y viceversa. Este sistema fomenta la colaboración, el trabajo en equipo y el respeto. Algunos estudios señalan que hay una gran curva de aprendizaje cada vez que un niño enseña a otro. Los niños que enseñan a otros trabajan más para tratar de entender el material, lo recuerdan con mayor precisión y lo usan de manera más eficiente. Al mismo tiempo, tienen que entender la perspectiva de los otros estudiantes para ayudarlos con eficacia en aquello en lo que están teniendo problemas. La habilidad de explicar un tema complicado a otro estudiante no es tarea fácil, pero es muy valiosa para la vida. Como Eiben atestiguó de primera mano en sus años como profesora, este tipo de colaboración y empatía también genera un profundo sentimiento de satisfacción y felicidad en los niños. Esto se debe al cerebro social y a los resultados que vimos en la prueba antes mencionada al hablar sobre el dilema del prisionero. A diferencia de lo que podemos creer, los cerebros de las personas registran mayor satisfacción ante la cooperación que ante los triunfos individuales. Quizá por eso no resulte sorpresivo que la empatía sea uno de los factores más importantes en el desarrollo de líderes, empresarios, gerentes y negocios exitosos. La empatía reduce el bullying, desarrolla nuestra capacidad para perdonar y potencia las relaciones y conexiones sociales. La empatía mejora la calidad en las relaciones importantes, uno de los principales factores que determina nuestro bienestar. Se ha demostrado que los adolescentes empáticos son más exitosos porque tienen un mayor sentido de propósito que el de los adolescentes narcisistas, y si lo piensas, tiene lógica. La gente exitosa no trabaja sola. Cada uno de nosotros necesita el apoyo de alguien más para obtener los resultados positivos que deseamos. Tal vez, si nos enfocáramos activamente en enseñarles más a los niños acerca de la empatía, como lo hacen en Dinamarca, lograríamos tener adultos más felices en el futuro. El poder de las palabras. Kjell Egler Lostrup, un famoso teólogo y filósofo danés que tuvo una gran influencia en el pensamiento de este país, creía que los padres poseen la gran responsabilidad de alimentar las mentes de sus hijos con algo más que entretenimiento y conocimiento. También tienen el deber de alimentar su empatía. Solía decir que las palabras que usamos o las historias sobre alguien más que les contamos a nuestros hijos son esenciales para enseñarles cómo ponerse en los zapatos de otros. Por ejemplo, cuando los daneses hablan de otros niños frente a sus hijos, es extraordinario escuchar las palabras que utilizan. No es que piensen en las palabras antes de decirlas, simplemente se trata de frases grabadas en la mente de todos los padres de familia que utilizan cuando hablan de los demás. Lo que resulta impresionante es su tendencia a señalar las cualidades de los demás niños. Es muy común escuchar: es un niño muy bueno, ¿verdad? Ella es muy amable, ¿no crees? Eso fue muy considerado de su parte, ¿no es así? Y él es muy tierno, ¿no te parece? Lo que resulta extraordinario acerca de esto es cómo esta selección de palabras establece los cimientos para poder ver el lado bueno de los demás
sin siquiera pensarlo. Al señalar el bien en los demás, se vuelve normal ver el bien en los demás. Confiar en la gente también se vuelve algo cotidiano. Por eso es muy extraño ver a un danés hablando negativamente de otro niño frente a su hijo. Lo que suelen hacer es tratar de explicar el comportamiento de los otros y entender por qué actuaron de una manera desagradable. Tal vez estaba muy cansada y no había dormido su siesta. ¿Crees que podría haber tenido hambre? Ya sabes, lo gruñones que nos volvemos cuando hemos comido. Intentan hacer que sus hijos entiendan el comportamiento de alguien más como consecuencia de alguna circunstancia externa, en lugar de solo etiquetar al otro niño como malo, egoísta o desagradable. Este es el lenguaje comprensivo del que hablamos en el capítulo 4. De hecho, así se comienza a desarrollar la habilidad para definir una situación. Al ser capaz de imaginar con facilidad que alguien está pasando por un mal momento, podemos ver su comportamiento bajo otra luz. En lugar de usar una etiqueta negativa, podemos mejorar nuestro entendimiento con un poco de empatía. Esto también nos hace sentir mejor, pues nos ahorra mucho tiempo que de otra manera sería desperdiciado con energía negativa. Lostrup no fue ingenuo al pensar que confiar en los demás siempre tendría una recompensa. Creía que la confianza, al igual que el resto de las expresiones soberanas de la vida, como la apertura de diálogo, el amor y la comprensión, son fundamentales en el ser humano. Mostrar seguridad y confianza ante los demás es entregarse a uno mismo, y esto es verdad. Confiar es liberador. El método danés para enseñar empatía. Una de las primeras cosas que debemos considerar al enseñar acerca de la empatía es la necesidad de diferenciar entre la capacidad de empatizar y sus consecuencias. Es decir, cómo debería actuarse con empatía en relación con los demás. Esto debe ser aprendido. Requiere mucho tiempo y muchos ejemplos positivos de los padres de familia y de las demás personas que están en contacto con los niños en el día a día. Permítenos darte un ejemplo. Lisa está jugando cerca de la playa con una pala y Mark, un niño más pequeño, comienza a llorar porque también quiere jugar, pero ella se niega. ¿Qué debería hacer Lisa? Lo que muchos padres harían es darle la pala a Mark porque está llorando. Pero, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? ¿Acaso debemos darle algo a alguien simplemente porque lo desea? Esto es, una vez más, hacer algo porque existe una consecuencia extrínseca, más que porque haya un razonamiento interno. Lisa juega con la pala y puede darse cuenta de que Mark está empezando a enfadarse. Necesita un adulto que le ayude a equilibrar sus necesidades y límites para después hacerse responsable de la decisión que tome. Lo que suele pasar en este tipo de conflictos es que el adulto sienta compasión por Mark y obliga a Lisa a darle la pala. Esto no es justo y tampoco empático. Esto no quiere decir que Lisa no deba pensar en las emociones de los demás, en absoluto. Lo que es importante es enseñarles a los niños que los adultos son empáticos y sienten compasión por ellos, que buscan comprender sus sentimientos y necesidades para darles las herramientas que verdaderamente necesitan. También le enseña a Mark que no logra nada llorando. Entonces, ¿qué puede hacer el padre de Lisa? Después de dejar que los niños busquen una solución por su propia cuenta, la madre o el padre de Lisa deberán analizar su lenguaje corporal y le preguntarán si quiere compartir sus juguetes. Incluso podrían sugerir un trato. Lisa juega con la pala 5 minutos y después se la presta a Mark, mientras ella empieza con una actividad nueva. Compartir y jugar juntos es divertido, si es que tienen ganas de hacerlo. Está bien decir no de vez en cuando. Es tan importante como compartir y divertirse con alguien más. A largo plazo, este tipo de lecciones sobre la empatía pueden ser muy importantes.
Cuando le enseñas a tu hija que no está obligada a hacer algo, simplemente porque tranquiliza a alguien más o hace las cosas más fáciles, le estás enseñando una lección muy poderosa para su futuro. Los adolescentes que estén expuestos a una presión social equivocada podrán defender con mayor facilidad sus creencias si desde niños se les enseña que sus sentimientos son válidos. Si educamos a nuestros hijos con empatía, podrán entenderla y practicarla por su cuenta. Si su brújula interior es fuerte, los guiará hacia la dirección correcta. Otra forma en la que los padres daneses fomentan la empatía es haciéndoles notar a sus hijos las emociones de los demás. No es extraño escuchar cosas como: «Ay, ¿has visto que Víctor está llorando? ¿Por qué crees que está llorando? Ella parece enfadada. ¿Por qué crees que está así? Puedo ver que estás molesto. ¿Puedes tratar de decirme por qué?». Es muy raro escuchar a alguien dando este otro tipo de respuestas. No es así. No tienes por qué estar enfadado. ¿Por qué estás enfadada? Es ridículo. No tienes por qué llorar. Deja de llorar. ¿Por qué estás enfadada? Deberías estar feliz. Los padres daneses suelen al menos reconocer la emoción antes de discutirla con el niño. ¿O por qué estás llorando? Y se ponen a su altura para mostrarles que los ven. Veo que estás molesto. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que ella te haya quitado tu juguete? Es un bebé todavía. No creo que lo haya hecho a propósito. ¿Tú sí? Las emociones de los niños no siempre están bien fundamentadas o no tienen una solución sencilla, pero al menos reconocerlas y evitar juzgarlas les enseña a respetar. Imagina que a los adultos nos dijeran que nuestras emociones son ridículas, innecesarias o erróneas, y que después nos dijeran cómo debemos sentirnos. Uno de los pilares del método danés al enseñar acerca de la empatía es no juzgar. Los daneses evitan juzgar severamente a sus hijos, amigos o a los hijos de sus amigos o a su familia. Todos los miembros de la familia tienen derecho a ser escuchados y tratados con seriedad, no solo el que grita más fuerte. Ser tolerante contigo mismo y con los demás es primordial. Recuerda, al fomentar en tus hijos un estilo auténtico y empático, en el que no se avergüenza a nadie y se promueve la vulnerabilidad, a la larga los ayudas a crecer sin juzgar a los demás, incluyéndote a ti. Consejos para promover la empatía. 1. Entiende tu propio estilo de empatía. Algunas preguntas para hacer y discutir son: ¿qué significa la empatía para mí? ¿Qué significa la empatía para mi pareja? ¿En qué estamos de acuerdo y en qué no? ¿Cuáles son nuestros valores fundamentales? ¿Cómo de crítico soy conmigo mismo y con los demás? ¿Cómo de crítica es mi pareja con los demás? ¿Cómo se refleja eso en nuestro lenguaje? ¿Cómo puedo cambiar mi lenguaje para ser menos crítico y más empático? Recuerda que esto no es sencillo, pero con un poco de práctica mejorará. Primero intenta escucharte cuando hables de los demás y después trata de pensar en formas distintas de expresarte que incluyan más empatía. Recuerda que tus hijos te imitan. Ayuda a tu pareja a hacer lo mismo. 2. Entiende a los demás. Es mejor entender a los demás que avergonzarlos. Practícalo. Te sorprenderá la frecuencia con la que juzgas a otros y la diferencia que hay cuando te pones en sus zapatos, pues encuentras una manera de defenderlos. Esto significa practicar la empatía. 3. Identifica y trata de entender las emociones. Ayuda a tus hijos a ver las emociones de otros y a experimentar las suyas sin temor a ser juzgados. Diles, por ejemplo: ¿Sally estaba enfadada? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué piensas sobre lo que sucedió? En lugar de: no debería estar enfadada ni hacer eso. 4. Lee.
Algunos estudios muestran que leer libros a tus hijos incrementa considerablemente sus niveles de empatía. Pero no solo se trata de leerles libros bonitos, sino libros que abarquen todas las emociones, incluyendo las negativas y las incómodas. Lidiar con la realidad, incluso al nivel de los niños, es honesto, auténtico y mejora considerablemente los niveles de empatía. 5. Mejora las relaciones significativas. Trata de usar la empatía para mejorar algunas de tus relaciones. Está confirmado que tener lazos conflictivos puede causar daños físicos y psicológicos. La empatía y el perdón activan la misma región del cerebro, lo cual significa que, al mejorar tus habilidades empáticas, se vuelve más fácil perdonar y ser perdonado. Las relaciones sólidas, tanto con tu familia como con tus amigos, son uno de los factores más importantes para determinar la felicidad verdadera, aún más que tener muchísimo dinero. 6. Sé vulnerable. Intenta escuchar con más atención y no tengas miedo de ser vulnerable, pues esto es lo que más nos conecta con otros. Está bien ser curioso, imitar y usar metáforas para dar respuestas cariñosas. Y 7. Busca la empatía en otras personas. Rodéate de amigos y familiares que practiquen la empatía y la amabilidad. Las madres y los padres primerizos pueden beneficiarse increíblemente con este apoyo.